Ser podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. Hola, muy buenos días. Después de asegurar que existía la posibilidad de que unas ratas nadadoras llegasen hasta el puerto de Tenerife y extendieran el brote de hantavirus, el presidente de Canarias acusa ahora al gobierno de haber ocultado un caso positivo antes de que el crucero atracara en sus costas. Se refiere Fernando Clavijo a un hombre que en realidad ha dado negativo en hantavirus varias veces. Para mí hoy es un día triste para Canarias y triste para la democracia, porque hoy, gracias al trabajo de los medios de comunicación, hemos entendido muchas cosas. Hoy sabemos que el gobierno de España ocultó deliberadamente que había contagiado al menos uno en ese crucero y que lo sabía. Al hombre al que se refiere Clavijo se le hicieron 2 pruebas en Cabo Verde. La primera no fue concluyente, en la segunda dio negativo. Para las autoridades europeas, para la OMS, nunca fue un caso positivo, pero por prevención, Estados Unidos sí lo consideró provisional en un primer momento. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. El ciudadano estadounidense ha vuelto a dar negativo en una tercera prueba ya de vuelta a su país. Clavijo habla de deslealtad del gobierno por este caso. El gobierno le ha respondido que está lanzando esta acusación para intentar ahora salir de la situación en la que él mismo se ha metido al tratar de impedir que el Ondius llegase al puerto de Granadilla. Ángel Víctor Torres, el ministro de Política Territorial, estuvo anoche en Hora 25. Todo se quiebra, todo se rompe, todo se va al traste, lo digo con sinceridad, en un error que creo que debería reconocer Fernando Clavijo, y es cuando anuncia que ante una reunión difícil, complicada, él anuncia que no va a permitir el fondeo del barco. Y hoy se ha vuelto a equivocar. Yo no he ocultado absolutamente nada. La ministra de Sanidad ha sido absolutamente clara. Se refiere Torres a la ministra de Sanidad, que insiste en que ni la OMS ni Europa determinaron en ningún momento que este ciudadano de Estados Unidos hubiera dado positivo. O no quería que saliera bien este operativo o quiere sacar rédito político. Yo no me voy a meter en estas polémicas. El ciudadano estadounidense tenía una prueba negativa antes de llegar al puerto de Granadilla, y cuando se le ha repetido la prueba, y esto hay que insistir, ha vuelto a salir negativa. El gobierno ha actuado con toda la diligencia y con toda la transparencia. A la ministra de Sanidad dirige sus críticas también la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que dice que todo el operativo para desembarcar el Ondius, el operativo por el que la OMS ha elogiado el despliegue español, es en realidad una campaña de marketing de Mónica García. Te derrites, ¿no? Al ver a uno de la OMS al que le estás pidiendo, por favor, dame un carguillo, pues es evidente. Yo creo que la decisión tiene que ver más bien con una promoción de la ministra, porque sigo pensando que es toda una exageración la que se le ha dado a esto. El caso es que la otra polémica política la protagoniza precisamente la presidenta de Madrid por la cancelación de parte de su viaje a México. Ahora alega que fue por supuestas amenazas que recibió en México, mientras culpa al gobierno español de haberla abandonado. Nuestro gobierno ha abandonado a un representante del Estado a su suerte en un país sumido por la violencia. Nos podía haber ocurrido cualquier cosa en cualquier sitio. A esto también respondió anoche Ángel Víctor Torres. Yo me pregunto, si tuvo algún problema de seguridad, ella o su equipo llamaron al gobierno de España, que es el competente para la política exterior de España, porque si lo hizo y el gobierno de España no respondió, pues tendremos que dar lógicamente cuenta de ello, pero si no lo hizo, queda bastante en entredicho su afirmación, ¿no? El español que dio positivo en hantavirus ya ha presentado síntomas. A la espera de conocer cómo ha pasado la noche y cómo evoluciona, está monitorizado en una de las unidades de aislamiento y tratamiento de alto nivel del Hospital de Defensa Gómez Ulla de Madrid. Según el último parte, presenta síntomas respiratorios leves y tiene febrícula. Los expertos explican que es lo habitual al comienzo de la infección. Los otros 13 españoles continúan confinados en el mismo hospital y no presentan síntomas por el momento. El día cero de su cuarentena se ha fijado en el 10 de mayo. Si dan negativo en las próximas PCR, que les harán el domingo la siguiente, podrán recibir visitas con todas las medidas de precaución. Ayer dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanom, minimizó la magnitud del brote, pero tanto él como Sanidad advierten de que aquí, al próximo 21 de junio, o sea, cuando finalice la cuarentena, pueden surgir nuevos positivos. Empieza el miércoles, es 13 de mayo. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. El peor pronóstico de los contagiados por hantavirus está en estos momentos en Francia. La mujer de 65 años, que empezó a manifestar síntomas el domingo durante el vuelo de repatriación, tiene ahora un pronóstico vital comprometido. Isabel Fernández Pedrote, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. Es lo que dijeron ayer las autoridades francesas en su último parte sobre su estado de salud. Por ahora está enchufada una respiración artificial y la infección pulmonar que sufre es muy grave. Francia, Raquel Villaécija, buenos días. Buenos días. El estado de salud de la francesa contagiada no es muy
muy esperanzador, pues está grave y con respiración artificial. La mujer de 65 años presenta la forma más severa de infección pulmonar, según explicó Xavier Lescour, experto en enfermedades infecciosas del Hospital Bichat de París, donde está ingresada. Su pronóstico vital está comprometido y los próximos días serán determinantes, dijo. Los otros 4 cruceristas han dado negativo y los 22 casos de contagio identificados están hospitalizados o a punto de serlo para hacer cuarentena. Ninguno presenta síntomas y las pruebas de los test realizados se conocerán en los próximos días. A ce stade, les cas positifs recensés sont exclusivement des croisiéristes. Los casos positivos son cruceristas y no hay elementos que permitan hablar de una circulación del virus en territorio nacional, trató de tranquilizar la titular de Sanidad, Stéphanie Rist. La France a pris un protocole extrêmement rigoureux. Desde Kenia, donde está en visita oficial, el presidente Emmanuel Macron dijo que se han seguido protocolos rigurosos y que la situación está bajo control. En la SER hemos hablado con epidemiólogos y médicos para entender por qué se propaga tan rápido este virus, cómo puede ser que un paciente empeore tanto en apenas unas horas. La explicación está en que el virus lleva en realidad semanas actuando y cuando da la cara provoca una reacción exagerada del sistema inmunitario que abre en cierto modo el pulmón, encharcándolo en solo unas horas. Por eso era tan importante sacarlos del barco. Explican los expertos que es importante vigilarlos de cerca en cuanto aparece la tos seca. Javier Ruiz Martínez. El antivirus altera el sistema inmunitario del paciente, su primera línea de defensa, como explica María Joao Forjaz, presidenta de la Sociedad Española de Epidemiología. Si la primera línea de defensa no está actuando, pues rápidamente se puede escalar, causando edema pulmonar, incluso los problemas cardiogénicos. El sistema inmunitario descontrolado inflama los pulmones. Antonio Ramos es experto en infecciosas de la Sociedad de Medicina Interna. Una inflamación de esta capa interna de los vasos sanguíneos, que se llama endotelio, hace que las células se separen, dejando un espacio a través del cual pues se filtra una gran cantidad de líquido. A partir de ahí el pulmón se encharca muy rápido. Fernando Navarro, de la Sociedad de Medicina General y de Familia. No es destrucción de tejido, sino un proceso inmunológico pulmonar con encharcamiento. En 24 horas. Lo explica Alfredo Corel, catedrático de Inmunología. Que pacientes que salieron del hospital con un diagnóstico de gripe, 4 horas después tuvieron que volver en ambulancia con insuficiencia respiratoria grave. La transmisibilidad del virus es muy baja, su letalidad por todo esto sí que es bastante alta. Hoy por hoy noticias. SER Podcast. En Cataluña, el choque entre el Govern de Illa y una parte importante de los sindicatos educativos se mantiene en plena huelga de profesores. El seguimiento fue ayer del 35%, el más bajo del curso, pero hoy continúan por comarcas. Se reunirán mañana para intentar acercar posturas. Radio Barcelona, Ferran Dalmau. A 24 horas de la reunión entre la consellera de Educació y los sindicatos, las tensiones continúan en aumento. Ayer el 35% de los profesionales de educación hicieron huelga. Piden las mismas subidas de salario que, por ejemplo, la policía. Yolanda Segura, del sindicato USTEC. El que no és acceptable és que a nosaltres ens ofereixin 60 euros bruts. No puede ser que se nos ofrezcan 60 euros mientras a los Mossos se les ofrecen 600, dice la portavoz de este sindicato, mientras la consellera d'Educació le rebate. Aquests plantejaments de màxims que ens sembla que a Estos vegades, son peticiones de máximos que no nos llevan a ninguna parte, dice Esther Neubó en declaraciones en RAC1. Las partes se enrocan hoy que empiezan las huelgas por comarcas, es decir, que cada día, en una zona distinta del territorio catalán, los docentes están llamados a la huelga, de aquí hasta finales de semana. En la Comunidad Valenciana hoy continúa la huelga indefinida de profesores que llega a su tercer día sin avances en las negociaciones con la Consellería y con un nuevo baile en las cifras de seguimiento. Según la Generalitat es solo del 32%, pero los sindicatos hablan de un 75%. Radio Valencia, Natalens, buen día. Buen día. 3 de los sindicatos convocantes, el STE, Comisiones Obreras y UGT, se concentran esta mañana a las 9 ante la Consellería de Educación para mostrar su disposición a negociar y reclamar que comience ya esa negociación con una llamada o con una convocatoria de la mesa sectorial por parte del Gobierno valenciano. Es la respuesta de la Consellería, que el lunes instaba a las centrales sindicales a negociar, pero desconvocando la huelga, algo que no se va a producir. Los sindicatos mantienen sus concentraciones, encierros y marchas, reclamando reducir las ratios en las aulas, mejorar las infraestructuras educativas y un incremento salarial, por citar algunas de sus reivindicaciones. Los trabajadores en España están cada vez más frustrados con su sueldo. La insatisfacción salarial se ha disparado en un solo año. 3 de cada
cada 4 trabajadores dicen que no están conformes con su salario y casi el 40% estaría dispuesto a cambiar de empresa. Estefanía Salvatierra. La insatisfacción salarial se ha disparado 25 puntos en tan solo un año. Afecta ya a 3 de cada 4 trabajadores. La mitad admite que acepta esta situación por el bienestar laboral, entendiendo por los beneficios sociales como la retribución flexible que ofrecen las empresas, aunque más de un tercio de los trabajadores reconoce que dejará su compañía si su salario no mejora en los próximos meses. El estudio de Mapfre, elaborado por Edenred, señala que el 70% de los profesionales aseguran que su trabajo afecta negativamente a su salud emocional. El estrés registra su pico más alto y los síntomas depresivos alcanzan al 40% de los encuestados. Un malestar que se acentúa entre la generación Z. Manuel Alsa. Más de 8 de cada 10 jóvenes reconocen sufrir un impacto emocional por su trabajo y prácticamente la mitad aseguran que también ha empeorado sus hábitos alimenticios. Los millennials registran el mayor porcentaje de jornadas laborales sedentarias, casi el 45%. Y Red Eléctrica ha pedido a Competencia, a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que archive el expediente por el apagón. Jordi Fábrega. Red Eléctrica defiende su actuación el día del apagón y no ve motivos para el expediente que le ha abierto la Comisión Nacional de Mercados y Competencia por una posible infracción muy grave. La empresa ha presentado alegaciones en el expediente en las que habla de manifiesta indefensión porque no hay fundamentos, dice, para imputarle ningún fallo. Según un comunicado, Red Eléctrica ha defendido en esas alegaciones que su actuación el pasado 28 de abril fue acorde con la normativa vigente, asegura haber presentado pruebas de ello y pide el archivo inmediato del expediente, además de denunciar un conflicto de intereses por parte de la Comisión de Mercados y Competencia, que es quien instruye el expediente y que además tiene potestades para aprobar la normativa del sector. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. En nuestra redacción de Galicia está Lara Salgado. Bo día. ¿Qué tal, Ángeles? Bo día. Y con algún problema para conectar con nuestra redacción en Extremadura. Así que, Lara, voy contigo porque no hay más opciones esta mañana. Tan Chungueiras, que presenta nuevo disco en el Obradoiro en un formato de escucha colectiva. Cuéntanos esto. Sí, pues mira, el trío de pandereteiras que nos ha conquistado a todos ha enamorado un poquito más al público de Santiago. Y es que Aida, Sabela y Olaya han elegido la popular plaza de la capital gallega y el arranque de sus fiestas de la Ascensión, que fue anoche mismo, que son las más compostelanas además, para dar a conocer su nuevo disco, O Cuarto, que coincide con sus 10 años en la música. Fueron cientos las personas que desafiaron al mal tiempo para darse cita en ese innovador formato de escucha conjunta, de escucha colectiva, que incluía una instalación artística, su propio cuarto, creada ad hoc a los pies de la catedral y en la que pudimos ver las pudimos ver soplar las velas y en la que además escuchamos temas como este. No suena nada mal este O Cuarto de Tan Xugueiras. Suena muy bien. Suena muy bien. Esto se llama Na Noite, es uno de esos temas que presentaban en exclusiva para los compostelanos, un espectáculo que han evitado llamar concierto, ha sido más bien una performance en la que vimos a las Tan Xugueiras más de 2 horas en el escenario recreando el mundo sonoro de este disco, un aperitivo de lo que podremos escuchar. Eso sí, vamos a tener que esperar un poquito porque los primeros conciertos, la gira, comienza el próximo 17 de octubre en A Coruña. Y ahora sí podemos saludar a nuestro compañero en Extremadura, José Emiliano Barrena. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Con la historia de 2 monjas que han protagonizado un accidente en Cáceres. Sí, estas 2 hermanas fueron protagonistas de un accidente en esta ciudad al chocar contra una furgoneta al intentar hacer un cambio de sentido fallido. Al llegar a la zona habilitada cuando realizaban esa maniobra no consiguieron completarla. La policía local de Cáceres acudía con rapidez hasta el lugar de los hechos y cortaba la calzada para evitar nuevo riesgo de circulación. Pese a que en una primera instancia se iba a practicar pruebas de alcoholemia a las 2 monjas, tal y como marca el protocolo en este tipo de accidentes, finalmente no habría sido necesario. Ambas mujeres recibieron la ayuda de los agentes de la policía local de Cáceres para redactar, eso sí, de manera amistosa el parte. Lo bueno es que solo se producían daños materiales, no se ha tenido que lamentar daños físicos por parte de las 2 hermanas. Sor Citroën, la polémica restauración de las gárgolas del Hostal de los Reyes Católicos se internacionaliza, Lara. Sí, es que hace unas semanas te contábamos, Ángeles, que se había liado una buena en Santiago por la presencia de esos cuños metálicos insertados en una zona, digamos, pudorosa, de estas figuras que ornamentan la fachada de uno de los principales edificios de Santiago.
Santiago. Pues después de varias reuniones para tratar de buscar una solución más armoniosa, varias entidades han colmado su paciencia y han acudido al ICOMOS, al Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, para denunciarlo. Han señalado las afecciones artísticas, patrimoniales e históricas, así como los efectos en la plaza, porque los tubos transforman un paisaje acogedor, dicen, en un espacio hostil. Es por ello que han pedido una evaluación independiente a ver si en esta puerta les hacen más caso. A ver, Lara, José Emiliano, gracias. Hasta luego. Adiós. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy Dani de la Fuente nos propone ir al teatro. Enero de 2021, en plena Filomena y pandemia, la actriz y dramaturga Carolina África da a luz. A la salida del hospital se rompe una pierna y tiene que ser ingresada, aislada de su bebé recién nacido y del resto de su familia, encerrada en una habitación con una anciana en sus últimos días que apenas habla. Y fue un cúmulo de sensaciones muy fuertes porque, claro, yo estaba muy vulnerable, un momento muy frágil, y pedí un ordenador y fue en el mismo hospital donde mi hermana me hizo llegar el ordenador y venía a recoger mi leche, y allí mismo empecé a escribir el texto. Esa experiencia la ha volcado en Una buena vida, que hoy estrena con el Centro Dramático Nacional. Un texto bellísimo que reivindica la sanidad pública y los cuidados. También como sociedad pervertimos muy rápido las prioridades, ¿no? Porque la pandemia nos dejó a todos clarísimo que el orden de prioridades estaba lo humano, los cuidados, valorar de verdad el tesoro que es tener una sanidad pública. Jorge Kent interpreta al enfermero o enfermera, a ese cuidador, y la actriz Amisha a la nonagenaria. Eso es una buena vida, ¿no? Lo que va de la cuna a la tumba, los cuidados que necesita un bebé, los cuidados que necesita un anciano. La obra habla sin tapujos del cuerpo femenino y de la maternidad, de parir, sangrar, doler, desear. ¿No te escandalizas cuando ves sangre en una película de gala y de repente un coño pariendo? Es como, ay, no, por favor, no podéis hablar de eso. Digo, perdona, que se está desangrando aquí. Una obra de rabiosa actualidad ahora con el antivirus y que nos invita a dejarnos acariciar. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.